Sea bienvenido a nuestro canal. Si usted aún no es suscrito, por favor, suscríbase en nuestro canal, dé su like en cada uno de los videos y ponga un comentario, porque su suscripción, su like y su comentario va a nos ayudar a llevar esta palabra a otras personas. Entonces, sea muy bienvenido. Estamos acá para más uno. Conociendo más para vivir mucho más la palabra de Dios. Aleluya, así es, así es. ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? Aquí, Casi llegando, casi llegando. Sube, aquí, ahí está, conociendo. aquí. Y la palabra viva, la palabra de Dios que es viva, que esté en nuestros corazones, en nombre de Jesús. Amén, Despertamos lento. amén. Gloria a Dios. Bueno, usted que nos sigue en este canal, usted que nos conoce, ve que nosotros estamos hablando sobre nuestra relación con Dios. Hablamos mucho sobre los valores de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no conocemos a Dios, tenemos la naturaleza pecaminosa y aprendemos las cosas no por malo, pero aprendemos las cosas malas, ¿verdad? Y cuando empezamos a conocer un poco más de Dios, empezamos a ver cuántas cosas tenemos hecho de forma equivocada. ¿Cuántos errores? Empezamos a conocer a Dios, empezamos a leer su palabra, empezamos a ver los valores de Dios. Y usted que recibe nuestras meditaciones diarias, debe ter notado o percebido que nosotros estamos hablando mucho de valores cristianos. Valores cristianos no es valor de una iglesia, no es valor de una denominación, de una religión, no, son los valores de Cristo. Los valores que Cristo está nos enseñando para que nosotros apliquemos en nuestra vida. Y si usted tiene visto o tiene percibido, yo tengo hablado que nosotros no cambiamos nuestros valores. No cambiamos nuestros valores cristianos por nada. Por nada. Imagínate usted que tuviera una persecución religiosa aquí o donde usted está ahí. ¿O qué usted haría? Que usted no pudiera más hablar de Jesús, que usted tenía que negar a Jesús. ¿O qué usted haría? La verdad, este es un valor cristiano, pero pastor, yo tengo que defender mi vida. ¿Cuál? ¿Actual o la vida eterna? Son decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Son decisiones que tenemos un día, por lo menos un día, pensar en esto. Si eso ocurre, ¿qué va a pasar? Si eso ocurre. Pero en el país que yo vivo, jamás. Ok, entonces imagínate usted que usted puede ser secuestrado y la persona que te secuestró tenga una escopeta en su cabeza y dice así, mira, niegue ahora a Cristo o te mato. Mira, los valores cristianos, ellos no son cambiables, no son negociables. Porque vamos a negociar. No, no, no son. Lo siento. Si usted negara a Cristo delante de los hombres, ni Cristo te negará delante de Dios. Pero pastor, ¿usted cree que Dios va a hacer esto? Imagina, tenía riesgo de vida. No te importes con esto. Porque la verdad, nosotros estamos acá de pasaje. Vamos a pasar por acá. ¿Cuántos años? No sé. 50, 100, 150 años, no sé. Pero cuando pasamos por acá, ¿para dónde vamos? Vamos para la eternidad. ¿Ok? Y cuando vamos para la eternidad, ¿por qué camino vamos?
al cielo o al infierno. La verdad, tenemos que estar muy atentos con esto. Y el Señor nos da una palabra hoy, una palabra que usted ya conoce mucho, muchísimo, no un poco, muchísimo. Nosotros vamos a hablar hoy del Salmo primero. Salmo primero. El justo y los pecadores. Empezamos definiendo, vamos a hacer las definiciones do que es un y do que es el otro. El justo es conforme la justicia, aquel que camina en la justicia, aquel que camina según la razón, aquel que no juzga o procede recto e íntegro. Esta es la definición que está en diccionario para que usted y yo sepamos si somos esto, si somos justos. Y la otra definición es del limpio o del pecador, del impío o del pecador. El pecador es aquel que revela la impiedad. Por eso él puede ser llamado de pecador o de impío. El que no tiene fe. El pecador es aquel que no tiene, aquel que desprecia a Dios, aquel que no quiere saber de Dios. Y cuando hicimos lo estudio que está aquí en YouTube sobre la segunda venida de Cristo, hablamos del anticristo. Y cuando hablamos del anticristo, mucha gente espera que va a venir. Sí, va a venir, esto va a venir. Pero lo anticristo ya está en nuestro medio. ¿O qué es lo anticristo? Todos aquellos que son en contra a Cristo. Bueno, hecho estos ajustes, estas definiciones, vamos a hablar. No se conoce el autor del Salmo primero. Este salmo es un salmo de sabiduría. El estudio bíblico del Salmo primero revela un contraste entre la actitud de los justos y de los pecadores. Así hacía la ley de Dios. Los justos aman y meditan constantemente en la ley del Señor, mientras que los pecadores la odian, ¿verdad? Esto quiere decir que el Salmo primero habla de la palabra de Dios y revela los caminos, el camino de bendición y el camino de juicio. La bendición divina se derrama sobre los que meditan en la palabra de Dios, pero el juicio se derrama sobre los que se rebelan y transgriden la palabra de Dios. Vemos que el Salmo primero está dividido, él tiene dos divisiones, él está organizado en dos partes. La primera parte indica que por observación todas las personas están éticamente separadas. Vemos esto, Salmo 1, de 1 a 4. Y la segunda parte indica que, en consecuencia, todas las personas están judicialmente separadas do juicio, o sea, Salmo primero, versículos 5 y 6. Pero esto es vamos a llamar, la introducción de lo que es el Salmo primero. Vamos a ver un retrato de los justos. ¿Cuál es el retrato de los justos? Está en el Salmo primero, capítulo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, el salmista comienza diciendo que el justo es bendito, ¿verdad? En este texto, esta expresión es aún más enfática que la idea de la felicidad. En la Biblia, una persona bendecida es aquella que disfruta del favor y de la gracia especiales de Dios. El justo tiene pleno gozo y satisfacción en el Señor. Cuando Carlos oró y le habló que pidió al Señor que nosotros tuviéramos el gozo del Señor con nosotros. Este gozo es ser bienaventurado. Este gozo es disfrutar esta gracia que el Señor nos da. El salmista dice que el recto no anda en consejo de malos, ¿verdad? Los pecadores son aquellas personas que son deliberadamente malas. Estas personas están activamente involucradas en el mal. El justo no anda por los consejos de estas personas, porque se deja guiar por la palabra de Dios. Muchas veces vemos cristianos preguntar sobre su casamiento, sobre su matrimonio, sobre la educación de sus hijos, sobre la iglesia, con personas que no son cristianas, con personas que no tienen lo Espíritu Santo. Es esto que el salmista está diciendo, que nosotros no tenemos que buscar consejos con los impíos, con los malos, con los pecadores. Pero pastor, mira, yo voy a la universidad y tengo que aprender. Mira, esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Usted no está buscando consejos, usted está buscando enseñanzas para su vida. Esto es diferente. Entonces, cuando usted va a buscar, mira, ¿cuántos cristianos vemos buscando psicólogos para tratar de su matrimonio? Psicólogos no cristianos. Buscando psicólogos para tratar de sus hijos, para tratar de cosas de su cabeza. Ah, ¿sabe qué, pastor? Yo no soporto más. Por favor, ¿cómo no soporta más? Si usted y yo tenemos lo Espíritu Santo adentro de nosotros, como justos, como justificados por Cristo, somos guiados por la palabra. Ah, pastor, ¿sabe qué? Yo no entiendo la palabra. Ah, no entiende, perfecto. Vamos a leer juntos. Juntos y vamos a descubrir todo que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. El salmista también dice que el justo no se detiene en el camino de los pecadores. Los pecadores son aquellas personas que a menudo y habitualmente quebrantan la ley de Dios y no les importa en absoluto. Vivimos un tiempo en que vemos muchas personas zombando, que hacen burlas de Dios, burlando con Dios, burlando con las cosas de Dios. En Brasil tiene el carnaval, en el carnaval hicieron el diablo en una escuela allá de samba, de carnaval, el diablo ralando a Jesús como si Jesús fuera un perro. Oh, pastor, pero esto es malo. Sí, esto es malo. Esto es malo. Esto que son los pecadores, aquellos que
no se quebrantan a la ley de Dios, aquellos que no se pueden prostrar a lo que el Señor tiene para hablar por su vida. Y por último, el salmista dice que el recto, el justo, no se sienta en la silla de los escarnecedores. Ellos no se sientan allá. Los burladores son los que se mofan y escarnecen de las cosas de Dios. Para ellos, desobedecer al Señor es como si fuera un entretenimiento, como si fuera una fiesta. Y vemos mucho de esto. Muchas personas haciendo esto. Y muchas veces adentro de la iglesia. Oh, pastor, por favor, ¿en la iglesia? Sí, en la iglesia. Con nuestras actitudes, con nuestros posicionamientos, con nuestros cambios de las cosas que el Señor pone en nuestra vida. Pero estamos hablando aquí del Salmo primero. Vamos a seguir, porque mira, tiene muchos temas que podríamos hablar por horas de él. Por horas. El justo compromiso con la ley de Dios. Veamos lo que el Salmo habla en Salmo 1, capítulo 2, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da un fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya, eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es maravilloso. O sea, a continuación, el salmista pasa del aspecto negativo al aspecto positivo. Explica por qué el hombre justo no está involucrado en el estilo de vida de los pecadores, de los malvados y de los burladores. Él explica esto. La razón de esto es que se deleita en la ley del Señor. Sí, él se deleita y vive en ella día y noche. Va a meditar en ella. La expresión ley del Señor o ley de Jehová no se refiere solo a un mandamiento específico, sino también a toda la escritura. La palabra traducida por el verbo meditar en hebreo significa decir en voz baja. Yo pienso que eso para mí es muy difícil porque yo hablo muy fuerte, entonces, pero yo medito fuerte o franco, pero yo medito, aleluya. Entonces es decir en voz baja. Lo que el salmista está diciendo es que el justo está constantemente meditando en las escrituras, es decir, pensando y recitando la palabra de Dios para sí mismo. Pastor, ¿cómo se fuera un loco? Que piense lo que quiere de usted. Pero usted tiene que traer la palabra viva dentro de usted. Y finalmente vemos el salmista compara el justo con árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¡Oh, qué maravilla! Esta es una figura muy apropiada y frecuente en las escrituras para hablar de las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Un árbol plantado donde hay mucha agua, siempre está fresca, floreciendo y produciendo su fruto adecuadamente. O sea, producir frutos. Tenemos que producir, ¿verdad? Si vamos a Juan capítulo 15, vemos Jesús hablando que Él es la vid y nosotros estamos injertados, pregados, grudados en Él. Y si nosotros no damos fruto, ¿qué va a pasar? Él va a cortar.
Entonces, el salmista habla aquí que nosotros somos como árbol plantado junto a corriente de aguas y tenemos que producir. Recuerda que empezamos cuando aceptamos a Cristo, empezamos a recibir las direcciones de Dios, los proyectos de Dios para nuestra vida y ya no estamos más en este mundo. Pastor, soy un ET. No, usted no es un ET, pero no somos más de este mundo. Los valores de nuestra vida empiezan a cambiar de las cosas malas que éramos, de la vieja naturaleza, empezamos a cambiar. Tenemos una nueva naturaleza. Aún muchos cristianos aún siguen igualitos. Ahora, esto no es mi problema. Este es el problema de aquel que no está recibido del Señor lo cambio que tiene que hacer. Porque el Señor te habla, pero ¿quién va a hacer el cambio? No es el Señor, es usted. La imagen de los impios y su oprobio en Dios. Vemos esto en Salmos 1, versículos 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aleluya. Vamos a estar separados, pecadores por un lado y justos por otro. Así de fácil. El salmista aclara que los impíos actúan de manera completamente contraria y opuesta a los justos, mientras que los justos son como un árbol plantado en la tierra donde hay una corriente de agua. Los impios son como la paja que esparce en viento, ¿verdad? Esto es otra figura común en las escrituras para referirse a lo que es frágil, inútil y sin ningún valor. Un árbol importante tiene raíces fuertes y profundas, pero la paja se esparce incluso con el viento. Aquí el contraste entre los justos y los pecadores, los justos y los impíos, los justos y los malvados. Es aún más evidente. En el justo es como una planta vigorosa, pero el limpio es como una planta muerta y murchita, es decir, paja. De hecho, la paja solo sirve para ser quemada. Y vemos en Apocalipsis el Señor hablando que va a pasar en el fuego. Entonces la paja será quemada. Por eso explica el salmista, los impíos no prevalecerán en el juicio. Esto significa que los impios nunca pasarán el juicio de Dios, aunque a menudo se infiltren entre los justos, no pueden permanecer entre ellos para siempre. Vemos la parábola del trigo y de la cizaña que habla Jesús en Mateos capítulo 12, capítulo 13, versículos de 24 a 46. El día del regreso de Cristo tendrá lugar esta separación final. Veo que dice Juan Bautista en Mateos capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo
en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Se quemará la paja. Juan Bautista anuncia a Cristo como aquel que lleva una pala en la mano para limpiar la era, recoger el trigo en el granero y quemar la paja con un fuego que jamás se va a acabar. Jesús es anunciado a miles de años, ¿verdad? Ok. Ah, pastor, pero ya hace mucho tiempo. Sí. Usted que nos sigue debe ter escuchado yo hablar esto. Cuando yo tenía 13 años alguien me habló que Jesús estaba volviendo. Estaban en la iglesia y asistía una escuela de escatología y el pastor que enseñaba decía, mira, Jesús está volviendo. Pero ahora tengo 67 años de Jesús aún no volvió. Pero ¿qué te digo? Que está más cerca de que cuando tenía 13. Entonces, prepárate, prepárate. El Señor Jesús está siendo anunciado y el Señor Jesús va a volver. La confirmación de los justos y la ruina de los impios, de los pecadores, de aquellos que no quieren saber de Cristo. Vemos eso en Salmo capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. El salmista termina este salmo mostrando el resultado final del contraste entre el camino de los justos y el camino de los impíos. El Salmo primero nos enseña que los dos caminos en esta vida es decidir, o es decir, el camino de la justicia y el camino de la maldad. Están determinados por la relación que usted y yo tengamos con Dios. Nosotros que vamos a determinar el camino que vamos a seguir. Por eso el salmista dice, el Señor conoce el camino de los justos. Esta declaración no significa solo un conocimiento superficial de Dios acerca de la conducta de los justos. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente y conoce todas las cosas exhaustivamente, no conoce superficialmente, no, exhaustivamente. Entonces, cuando el salmista dice que el Señor conoce el camino de los justos, se está refiriendo a una posición personal, una relación especial entre Dios y sus hijos. Esto significa que Dios mismo está activamente involucrado de manera íntima en el estilo de vida de los justos. Se vamos adelante en el Salmo 139, cuando David habla que el Señor me conoce, el Señor me escudriña por adentro y por afuera. La palabra no llegó en mis labios, el Señor ya conoce. Esto que es el Señor que conoce, es Jehová que conoce a cada uno de nosotros. Por otro lado, el salmista dice en la oración final del Salmo primero que el camino de los impios perecerá. Los malvados a menudo prosperan en toda esta vida terrenal. Incluso esto ocurre a menudo en relación con la opresión de los justos. Ellos
tienen mucha prosperidad porque oprimen los justos. Y muchas veces nosotros miramos lo que está a nuestro lado, miramos nuestro vecino o que tiene el vecino, y seguro muchos de nosotros ya hablamos, Señor, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué él que no es su hijo? ¿Por qué él que no te sigue tiene y yo no? La verdad es porque usted no conoce a Dios. Porque Dios te va a dar lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Tenemos 3 conclusiones, podríamos tener más, pero tenemos 3 conclusiones aquí. La primera, los justos son bendecidos. Sí, los justos son bendecidos. Este salmo nos enseña que los justos son bienaventurados. Está dicho, sin embargo, no es el fruto de tu propia capacidad o de tu propia habilidad o porque usted tiene ojos azules. Esto dicho proviene de su relación con Dios. Si usted es guiado por la palabra de la verdad, usted va a ser bendecido. Si usted es guiado por el Señor, usted va a ser bendecido. Si usted permite que su vieja naturaleza salga, te digo que usted está en problemas. La segunda conclusión que podemos ver aquí. Este salmo nos enseña que la condición de los impios es ilusoria. Esto es una ilusión porque ellos van a tener las cosas acá, pero en la eternidad, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es ilusoria. Desde el punto de vista del mundo, los pecadores, los impíos, los malvados, parecen ricos y fuertes. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios no piensa así. Son despreciables, frágiles y destinados al juicio. Entonces, nosotros tenemos que decidir lo que vamos a hacer. Y la tercera conclusión que este salmo nos enseña es que los justos siempre son apoyados por Dios. ¡Aleluya! Somos apoyados por Dios. Aunque tengamos que enfrentar muchas dificultades y muchas aflicciones, el curso de su vida no está fuera del control del Señor. El Señor conoce íntimamente tu camino y no permite que termine en ruina como el camino de los impios. Nosotros tenemos a Dios que nos apoya. Dios está en control de nuestra vida. No dependemos de naciones, de gobiernos, de planes de gobierno. No dependemos de esto. Nosotros dependemos del Señor. En nombre de Jesús. Me gustaría dejar este versículo con usted. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué camino usted quiere seguir? Usted decide. Oh, pastor, pero es muy duro. Mira, usted decide. ¿Quiere tener una vida buena aquí e ir al infierno? Como quiera. ¿Quiere tener una vida aquí, buena aquí, ir para el cielo? Como quiera. Su relación con Dios es que va a determinar esto. No es la iglesia, no es la denominación, no es cuántas veces se va a la iglesia. Es su intimidad. Es nuestra intimidad con el Señor. Es algo personal, no es algo que podemos hacer. Vamos a hacer un grupito acá y vamos todos. No, 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 no. Dios quiere hablar con usted y conmigo
personalmente. Y usted y yo no podemos dar excusas a Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce todo. Nosotros no podemos dar excusas. Ah, Señor, ¿sabes qué? Porque mi vecino, mi marido, mi esposa, mis hijos, mis nietos, no importa. Nosotros no podemos dar excusas a Dios. Tenemos nuestra Radio Viniar y invitamos a usted a estar con nosotros. Y aquí en la Radio Viniar nosotros te podemos mostrar algo. Aquí arriba tiene un botón para que usted, cuando usted ponga en su teléfono o en su computadora, usted apriete para que pueda tocar la música. Aquí usted tiene el nombre del cantante y de la música que está ahí. Aquí usted tiene el sitio, mira, radioviniardi.net. Tenemos aquí peticiones de oración. Si usted tiene una petición de oración, se puede mandar por WhatsApp, por correo electrónico, por señal de humo, como quiera, y vamos a recibir para orar por usted. Esté con nosotros en todas nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales no es para que seamos famosos, ¿verdad? Es para que la palabra del Señor pueda llegar a todo canto en nombre de Jesús. Y te invitamos a estar con nosotros para que vidas sean cambiadas a través de la palabra del Señor. Venga con nosotros, contribui con sus ideas, contribui con sus pensamientos, con su participación. Si quiere contribuir con dinero, contribúa también. Estamos aquí abiertos. Hable con nosotros y venga a participar de esta obra que no es de nosotros, esta obra es del Señor. En nombre de Jesús, que usted y yo podamos estar cada vez más aferrados a este Dios. Hablaba con una persona hoy y ella me decía de un periódico que hablaba cosas feas de la Biblia. Y yo hablaba con ella, decía justamente eso. Mira, cálmate. Primero, usted tiene que saber dónde sus patas están firmadas. ¿Dónde usted está firmado? Y hablé, ¿dónde estoy firmado? En Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Si usted está firmado en esto, pastor, están hablando tantas tonterías. No te importes con las tonterías. Apóstol Pablo habla que nosotros tenemos que retener las cosas buenas y las cosas malas las botamos. Es así. Entonces, vamos a escuchar muchas cosas. Si usted vuelve a ver los estudios que hicimos sobre la venida de Jesús, usted va a ver que todo esto va a pasar. Esto está en la Biblia, esto está en las Escrituras. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros fijemos nuestra mirada en la cruz de Cristo. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Solo. Y caminemos conforme el Espíritu Santo nos habla. Pastor, pero yo no escucho la voz del Espíritu Santo. Está sordo espiritual. Entonces, tiene que mejorar su relación con Dios. Gracias por estar con nosotros. Te espero en el domingo que vamos a tener. Servicio de adoración en familia. Sí, está casi dormida, pero aquí está la chinita. Servicio de adoración en familia. Venga con nosotros, venga a alabar al Señor. Empezamos temprano y usted se entra junto con nosotros. Vamos a hablar, vamos a orar, vamos a alabar y después vamos a tener la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé un final de semana lleno de la fuerza, de la unción
y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga.